Bien, señores, buenas tardes. Ya yo estaba conectado por si acaso algunos minutos antes. Estuve esperando que el profesor terminara su clase, pero ya como el tutor me llamó diciendo que tenía que comenzar la clase como sea, es que ya de manera un poco abrupta, no es mi estilo, ya tuve que interrumpir la clase de profesor. La disculpa de caso si ha sido un poco brusco, pero repito, ya son órdenes de arriba. El tutor me dice, ya tiene que usted comenzar su clase. Bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿no? Con las disculpas del caso, tenemos que comenzar la clase, ¿no? Sí, entonces, muchísimas gracias más bien por su tolerancia. Nuevamente, mis disculpas y mi participación ha sido un poco abrupta. Como le dije, ya estaba conectado desde hace unos minutos antes. Como profesor ya estaba culminando la clase, estaba dando las claves, no quise interrumpir, pero había dado cuenta que ya el tutor de grupo me llama, me dice, profesor, ya tiene que comenzar su clase. Bueno, ya, de manera un poco brusca he tenido que hacer interrupción. Por si acaso, estimados jóvenes, muy buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Yo soy el profesor Katayama. Vamos a tener el honor y el gusto de tener el seminario de filosofía con el grupo de ustedes de las 3 hasta las 5. Vamos a trabajar de las semanas 1 al 11, ¿ya? Según las disposiciones del centro preuniversitario. A veces, a esta hora más o menos, ya la gente creo que sale del trabajo, se pone a navegar por internet. A veces la calidad de la imagen cuando se comparte documentos falla un poco. Entonces aquí les voy a pasar el link a las diapositivas. ¿Ya? Acá les mando el link a las diapositivas, cosa que están en PDF para que no se muevan, nada de eso, cosa que ustedes la pueden bajar y si por ahí en algún momento de mi exposición bajara, digamos, la calidad de imagen que yo comparto para que no tengan problemas de visualización, ustedes simplemente ven las diapositivas, el documento en PDF que ya estoy seguro han bajado, ¿no? Entonces ahí les he mandado el link, las diapositivas que están en PDF, ¿correcto? Listo. Hasta aquí, señores, dudas o preguntas sobre cómo lo van a bajar, perfecto. Si no entienden algo, me dicen, sobre todo por el micro, mejor, porque cuando estoy con pantalla compartida no puedo ver lo del chat. El chat solamente cuando haga una pausa y les diga si tienen preguntas o dudas. Posteriormente, también al final del seminario, vamos a dar algunos minutos para tener sus preguntas o dudas, ¿correcto? Bien, entonces ya comenzamos de una vez la clase para no perder tiempo. Vamos a compartir pantalla. Como les digo, las diapositivas ya se las hacemos a través de este link, así que ustedes la pueden continuar, no hay ningún problema. Vamos a ponernos acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver seminario de verano, parte 1. Yo soy el doctor Roberto Katayama, profesor principal de la Facultad de Letras, y voy a tener el honor de hacer con ustedes este primer seminario de filosofía, que además es mi especialidad. Soy doctor en filosofía. Bien, nociones preliminares. ¿De dónde viene el término filosofía? La palabra filosofía viene de dos términos. Filía, que es amor, pero no en sentido de amor romántico, tampoco en el sentido de amor sexual o pasional, sino más en el sentido de amistad, de predilección por algo. ¿Ok? Y Sofía, que es sabiduría. En ese sentido, digamos, la filosofía es la propensión natural de buscar el saber, de buscar conocer lo que pasa, lo que sucede, lo que acontece. Orígenes. La filosofía tendría dos orígenes. El primero es un origen de tipo cronológico. La filosofía surgió el siglo VI a.C. en la antigua Grecia, específicamente en la región de Jonia. Jonia es una zona de Grecia que actualmente ya no pertenece a Grecia, sino que pertenece a Turquía, ¿ya? Pero en esa época pertenecía a Grecia, correcto. Ya, dentro de la zona de Jonia hay una isla que se llama Mileto. Entonces, en esa isla de Mileto, región Jonia, país Grecia, apareció la filosofía. ¿Y cómo se aparece? Estos milesios buscaban explicar el origen de lo existente, de dónde viene todo, de dónde procede todo, pero no estaban satisfechos con las explicaciones de tipo teológico, no estaban satisfechos con la magia, con el mito. Entonces dejaron la magia, dejaron el mito y buscaban explicaciones
basada solamente en dos características, en la observación y en la razón. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, los seres humanos buscan explicar qué es lo que pasa, qué es lo que acontece más allá de la magia y más allá del mito. También otros dicen que la filosofía tiene un origen circunstancial, que son la circunstancia o el contexto en que ésta surge, y es el asombro o admiración frente a los fenómenos. Eso ya lo decía el filósofo Aristóteles. La filosofía nace de la admiración frente a esto que nos rodea, a este mundo, ¿no? Y quienes primero van a buscar esta explicación que tiene estas dos características, empírica y racional, van a ser los filósofos milesios, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. ¿Ok? Tales de Mileto dirá que todo viene del agua o humedad. ¿Por qué? Porque él había observado que cuando hay agua, cuando hay charquitos, aparecen insectos, aparecen renacuajos, sapitos, hay vida. En cambio, en lugares desérticos, lugares áridos, no hay vida. Entonces, en base a eso, Tales infirió, pues, si siempre que hay agua, los mares, los ríos, los lagos, los charcos, hay vida. Si nosotros no bebemos agua, nos morimos. Los animales sin agua se mueren. Los lugares desérticos no tienen vida. Entonces, el agua es vida. Todo viene del agua o humedad. Su discípulo de Tales, Anaximandro de Mileto, dijo, no, acá el maestro está equivocado. ¿Por qué? Porque hay elementos que son incompatibles con el agua. El fuego, por ejemplo. El fuego se apaga con el agua. Mientras que el agua es húmeda y fría, el fuego es seco y es cálido. Es más, como le dije, para apagar incendio usamos agua. Entonces, el fuego no puede venir del agua, dice, ¿no? Y así, hay muchas entidades incompatibles. El hielo es incompatible con el fuego, el agua es incompatible con el fuego, la arena chupa, absorbe el agua. Entonces, no, dice Anaximandro, todo tiene que haber venido de una especie de sopa cósmica, de una especie de mezcla primigenia. Y esa mezcla primigenia él la va a llamar ápero o indeterminado. En esta mezcla primigenia, por un principio que se llama justicia, es que surgen los seres, viven su tiempo y nuevamente por este principio llamado justicia, es que mueren y vuelven a esta sopa inicial. El siguiente filósofo y discípulo de Anaximandro fue Anaxímenes. Dijo, no, dijo, el maestro está equivocado. Dijo, todo viene de un tipo de sustancia gaseosa, que él lo llamó aerobao. Dijo, fíjate bien, cuando el hielo tú lo pones a temperatura, se convierte en agua, el agua comienza a hervir y se evapora. El propio fuego no es humo, no es calor que se va. El metal a la suficiente temperatura se funde, comienza a hervir, se evapora. La roca, el magma, los volcanes, es roca hirviendo, bota humo. Entonces todo es humo, todo es aire, todo es vaho, sino que tiene mayor o menor condensación. Entonces el metal es aire más condensado que de la piedra. El de la piedra es aire más condensado que el de la madera. El de la madera, aire más condensado que el aire que respiramos. Y así sucesivamente. Todo es un tipo de sustancia gaseosa, aire o vaho. Si ustedes se dan cuenta, esta aplicación que nos puede parecer tonta a estas alturas, pensar que todo viene del agua, del aire, de algo indeterminado, en su momento, 2600 años atrás, fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque fue el primer momento en la historia de la humanidad que los seres humanos dejan de lado la magia y el mito y buscan una explicación netamente racional, netamente sine qua non. También ayudó, obviamente, un conjunto de factores relacionados con la propia isla de Mileto. El factor religioso, el factor geográfico, el factor socioeconómico y el factor político. ¿En qué sentido? Les comento. La religión griega era una religión politeísta y además era una religión bastante tolerante con otras religiones. Asimilaba a dioses de otras religiones. Entonces, no se querían en posesión de una verdad única, de una verdad dogmática, no querían imponer a sangre y fuego sus creencias o dogmas religiosos. Entonces, eso permitió que también se generara una propia crítica al pensamiento religioso dentro de la propia sociedad griega. Por ejemplo, un filósofo un poquito menor
que los milesios, Genófanes de Colofón, unos 20 años menor, criticó justamente la religión como explicación y dijo lo siguiente, ¿no? Los etíopes tienen dioses negros de cabellos negros, ¿no? Los griegos tienen dioses blancos de cabellos claros. Por lo tanto, si los caballos y los asnos tuvieran manos, tendrían dioses con formas de caballo y con dioses de asnos. Entonces lo que Genófanes dice es que no es que Dios haya creado al hombre, sino que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, claro, como hay sociedades, digamos, de personas con piel negra, sus dioses serán negros. Hay sociedades de personas con piel blanca, sus dioses serán blancos. Entonces, si hubieran sociedades de caballos, sus dioses tendrían forma de caballo. Si hubieran sociedades de asnos, los dioses tendrían forma de asno. Por lo tanto, hay un antropomorfismo en la religión. Entonces, digamos, la religión no es la base del hombre, sino que el hombre es el que crea la religión. Por lo tanto, Genófanes decía, toda explicación de lo que pasa no la debemos extrapolar a los dioses, sino debemos tratarla desde nuestra propia realidad. Otro factor que influyó mucho en la aparición del pensamiento filosófico como un pensamiento crítico, abierto, es la parte geográfica. Acuérdense ustedes que Mileto era un puerto. En un puerto llega personas de diferentes ciudades, de diferentes nacionales, diferentes creencias. Además, Mileto era un puerto que conectaba Europa con Asia y parte de África. Entonces, iba gente de África, iba gente de Europa, iba gente de Asia, diferentes modos de vestir, diferente fisonomía, diferentes gustos culinarios, diferentes creencias religiosas, diferentes valores sociales. Y entonces los griegos se dieron cuenta que su religión no era la única, existían otras religiones, que sus comidas no eran las únicas, existían otras comidas, que su modo de vestir no eran los únicos, existían otros modos de vestir, lo que hizo que fueran más abiertos a las ideas y menos dogmáticos con sus propias ideas. Socioeconómico. En un puerto lo que importa es el negocio. Entonces, no interesa si tú tienes la misma religión que yo. No interesa si tú tienes la piel más oscura o más clara que yo. No interesa si te vistes mejor o peor que yo. Lo que interesa es el dinero. Entonces, dejamos de lado diferencias culturales, diferencias raciales, diferencias sociales para hacer negocio. Eso nos vuelve también más tolerante a la diversidad cultural. Y finalmente, factor político. Grecia es la madre de la democracia. En la democracia, cada ciudadano tiene derecho a pensar y opinar por su cuenta. No es una dictadura, no es una monarquía donde se pone un pensamiento único. Entonces, si tú tienes derecho a opinar y a pensar por tu cuenta, eso te obliga a desarrollar tu criterio. Y más aún, si estás en una ciudad como Mileto, donde hay una religión permeable, hay un sector geográfico que tiene múltiples influencias y donde al final la relación es totalmente tolerante, obviamente que lo primero que vas a hacer es criticar tus propias creencias, tu propia religión. Y cuando te preguntes de dónde viene todo, ya no vas a utilizar la explicación mítica, la explicación religiosa, la explicación mágica, sino vas a buscar algo que tienen en común todos los seres humanos, que son los sentidos con los cuales se observan y la razón con la cual piensan. Entonces aparecen así las primeras explicaciones filosóficas, basadas exclusivamente en la observación y en la razón. Y eso crea la filosofía. Y la filosofía se va a caracterizar por las siguientes características, valga la redundancia, ¿no? Radical, ¿por qué? Porque va a la raíz del asunto, ¿no? Es decir, va a la base. Totalizadora porque busca una comprensión total del cosmos. Cuando Tales se pregunta de dónde viene lo existente, no se pregunta de dónde viene el ser humano, no se pregunta de dónde vienen los perritos, no se pregunta de dónde vienen las estrellas, sino de dónde viene todo el cosmos. Por eso que también los filósofos milesios se les llamaba cosmólogos. ¿Ok? Es crítica, justamente como lo hemos visto en el caso de Genófanes de Colofón, ¿no? Él critica las explicaciones religiosas y busca más bien explicaciones basadas en la razón que asume es universal en todos los seres humanos. ¿Es problemática o problematizadora? Porque problematiza
asuntos que supuestamente ya fueron solucionados. Claro, ¿de dónde viene todo lo existente? Eso ya lo solucionó la religión. Sí, pero es que yo no estoy conforme con esa solución religiosa. Ah, ya, pues lo estamos problematizando. Y además, pensamos por nuestra cuenta. En democracia, supuestamente, uno tiene que votar. Y para votar, pues uno no va como borreguito y votar por el que le da más plata, que le da más regalo. Uno va a votar por el que, según su criterio, es el mejor. Y para eso tenemos que pensar, como decía Gareca. Ya, esa es la parte racional de la actitud filosófica. Entonces, con el tiempo, esta actitud filosófica crea la filosofía. Y con el tiempo aparecen disciplinas o especialidades filosóficas. La ontología, el problema del ser, qué es lo que hay, qué es lo que existe. La epistemología, el problema del conocimiento científico, qué es la ciencia, qué distingue una ley científica de una ley jurídica. ¿Es la astrología ciencia o pseudociencia? Antropología filosófica, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi finalidad en este mundo? La gnoseología, ¿qué es el conocimiento? ¿Creer y conocer es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué es la verdad? ¿Verdad y validez es lo mismo o no es lo mismo? ¿Verdad y opinión es lo mismo o no es lo mismo? Axiología, que justamente ustedes han visto esta semana, la teoría del valor. ¿Qué hace que algo sea valioso? ¿Algo es valioso porque yo creo que es valioso y lo deseo? ¿O yo creo que algo es valioso y lo deseo porque es valioso en sí mismo? Esa es la eterna pregunta entre el objetivismo axiológico y el subjetivismo axiológico. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Estética, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo feo, por añadidura? La filosofía política, ¿qué es lo justo? ¿Cómo debo gobernar? ¿Qué es lo que debo hacer como gobernante? Parece que esto no se preguntaron muchos vecinos ahí de la Irán, perdón, que están ahí, pues, encarcelados, ¿no? Varios expresidentes, ¿no? Parece que no hicieron las cosas bien. Entonces, de eso trata la filosofía política, ¿no? Estas son algunas nociones preliminares del tema de la filosofía. Sobre este punto, estimados estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta acá. ¿Ninguna? Ah, claro, profesor. Ya, Todo perfecto. claro. Ya, perfecto. Por si acaso, si es que alguien se conectó un poquito tarde, aquí les paso nuevamente el link, ¿ya? Ese es el link con las diapositivas, ¿ya? Para que, en el caso, como le digo, que baja un poco la calidad, tranquilamente ustedes lo bajan nomás. Chicos, por favor, cualquier cosita, me interrumpen nomás. No me manden mensajito porque cuando estoy con ventana compartida no lo puedo ver. Ahorita sí, porque no estoy compartiendo nada. Pero cuando ya hago esto, estoy compartiendo, no puedo ver el mensaje. Pero si ustedes abren su micro para preguntar, obviamente, con gusto les contesto. Bien, entonces, ya hemos terminado esta primera parte. Vamos a hacer nuestros ejercicios. Pues a ver, ya acá mi sistema es diferente al que tuvieron anteriormente. Yo primero termino un tema, hacemos ejercicios de ese tema. Luego pasamos al segundo tema, hacemos ejercicios del segundo tema. ¿Okay? A ver, acá, primer caso. A ver. Anaxímenes de Mileto refirió que el aire es el origen de todo. Así, vemos que que sin aire los seres vivos no pueden respirar. Sin aire la vida muere. En ese sentido, Anaxímenes no hizo referencia a un mito, leyenda, magia o religión para dar cuenta de cómo se había hecho posible el mundo. Del enunciado se refiere que Anaxímenes de Mileto A. Reflexiona sobre el ser, la moral y el deber. B. Manifiesta una información poco confusa. C. Estudia el fundamento del juicio de valor. D. Está comprometido con la antropología. E. Posee una actitud especulativa racional. ¿Cuál sería? La E. La E, claro. No puede ser la A porque Anaxímenes no habló de moral ni de deber. No puede ser la B porque es bastante claro, porque sin aire te mueres, pues, ¿no? Si no, fíjate toda la gente que murió en COVID. Claro, no hay juicio de valor. Acá tampoco habla sobre el ser humano, sé que no es antropología. Por descarte que queda, la E. Muy bien, excelente, te felicito.
Siguiente pregunta. A ver. Justo este tiene que ver con las disciplinas filosóficas. ¿Ah? Luis y Marino, dos excelentes amigos, no se ponen de acuerdo sobre si ir al cine o ir al teatro. Uno considera que el teatro es más bello y artístico que el cine, mientras el otro opina lo contrario, que el teatro está sobrevalorado. A ver, ¿qué tipo de discusión sería? ¿Es sobre gustos o es sobre hechos? Y Sobre fíjense, gustos. claro, y fíjense lo que es aquí, ¿ah? Gustos. Es más bello. Estética. Estética, la estética habla de lo bello y de lo feo, pues. Entonces, cuando es sobre gustos y cuando es sobre lo bello o lo feo, de cajón es estética. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudo preguntas acá con estas dos cuestiones? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. Perfecto, me alegra. Bien, jóvenes, seguimos entonces. Tema 2. Historia de la filosofía antigua. Bien, comenzamos con Sócrates, muy famoso, ¿no? Los filósofos presocráticos justamente se llaman presocráticos porque se preocupaban del cosmos, de dónde venía todo lo existente. Sócrates es el primer filósofo que hace un giro y comienza a preocuparse ya no del cosmos, de lo que nos rodea, sino de nosotros mismos. Es el primer filósofo que se preocupa del buen vivir, de la vida humana, del ser humano. Entonces, Sócrates tuvo una postura crítica frente a los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Como yo les comenté cuando hablamos hace unos instantes sobre los orígenes de la filosofía, un punto importante de los orígenes de la filosofía es la democracia. En democracia, un ciudadano, un voto. En esa época eran machistas, así que ciudadanos solamente eran hombres mayores de 21 años que hayan terminado su servicio militar y que sean hijos de padre y madre de la ciudad. Las mujeres, lamentablemente, en esa época no contaban, ¿no? Pero bueno, cada época pues tiene sus taras. Bien, entonces, los sofistas dijeron lo siguiente, ¿no? Acá en democracia manda la mayoría. Entonces nosotros vamos a crear métodos para manipular a las masas. Vamos a engañar, sorprender, meter cuento, charlatanear, para que la gente quede convencida con nuestra posición. Y entonces el sofista o el alumno del sofista, que era un aprendiz de politicastro, de repente no le interesaba el bien de la ciudad, le interesaba su bolsillo, le interesaba la corruptela, pero convencía a la gente que votara por él para que sea elegido gobernante, convencía a la gente que votara las leyes, que lo apoyara en sus causas, ¿no? Y luego cobraba su plata y se quitaba y dejaba la ciudad cada vez más arruinada. Cualquier parecido con la realidad peruana no es coincidencia. ¿Ok? Entonces, esos sofistas de aquella época, como los sofistas de ahora, no buscaban pues el bien común, charlataneaban para que la gente les creyera, los aplaudiera, votara por ello, obtenieran poder y luego robaban pues a diestra y siniestra. Entonces Sócrates se dio cuenta de eso, los sofistas son malos, dijo, porque los sofistas corrompen a la juventud, corrompen a los líderes, están destruyendo los ideales de buen gobierno. Entonces hay que combatirlos. Pero Sócrates se dio cuenta que si él te decía a ti, no hagas esto porque es malo, o haz esto porque es bueno, tú no le decías caso. Tú tenías que llegarte a convencer por ti mismo qué era lo bueno o qué era lo malo. Entonces Sócrates creó un método. Por eso se dice que Sócrates decía, solo sé que nada sé. Porque Sócrates no te decía qué era lo bueno, no te decía qué era lo valiente, no te decía qué era lo justo. Lo que hacía era analizar las ideas que tú tenías sobre lo bueno, sobre lo valiente, sobre lo justo, luego las refutaba a través de su método que se llama mayéutica. Y una que las había refutado y tú te das cuenta que eras un ignorante, entonces te ayudaba a dar a luz ideas. Sócrates decía que era hijo de una partera llamada Fenáreta. Y así como las parteras ayudaban a las mujeres a parir esos hijos físicos, él y su método mayéutico, según Sócrates, ayudaba a los jóvenes a parir hijos intelectuales, que eran de ética y de valor. Sócrates solamente se interesó en la ética y los valores morales, nada más, ¿ok? Y no enseñaba nada, no tenía doctrina. Lo que él tenía era un método que te ayudaba a ti a pensar y por tu cuenta hallar qué era lo justo, qué era lo bello, qué era lo bueno, ¿correcto?
Claro, muchos de estos jóvenes aprendieron el método de Sócrates y comenzaron a pasearse por toda Atenas interrogando a gente importante, gente poderosa y dejándola mal parada como ignorantes. Entonces esta gente no se molestaba con estos jóvenes, que además eran hijos de gente poderosa, sino pensaban que Sócrates había mandado a estos socratitos. Entonces lo llevaron a juicio a Sócrates, un juicio amañado, lo condenaron a muerte y así murió el pobre Sócrates. Pero Sócrates no sobrevivió no físicamente, sino como un ideal, como una postura, como una idea. En su discípulo más famoso, Platón, que además era de una familia muy adinerada, sus hermanos habían estado en política, antes que Atenas fuera democracia, fue reino. Su madre era descendiente de los últimos reyes de Atenas. Entonces dinero no le faltaba, prestigio no le faltaba. Pero a diferencia de sus hermanos que se metieron en política práctica y negocios turbios, por los cuales uno de ellos incluso estuvo preso, Platón se dedicó más bien a la vida intelectual, a la enseñanza, a la formación de juventudes idealistas que no metieran la pata, que no fueran al poder por la corruptela. Y escribió una serie de libros, ¿no? Por ejemplo, en Menón, él sostiene que el aprendizaje es un recuerdo. Platón creía en las reencarnaciones del alma. Entonces creía que cuando yo aprendo algo, en realidad estoy recordando algo que yo aprendí en mi vida pasada, ¿no? Justamente en otro libro suyo llamado Fedón, es que él intenta demostrar justamente la inmortalidad del alma, ¿no? En República tiene dos famosas alegorías o símiles. En el libro sexto nos habla el símil de la línea. Dice que el conocimiento es como una línea que tenemos que ir avanzando. Primero comienzan las sombras, luego comienza la percepción sensorial, después los entes matemáticos que son intermedios y finalmente las ideas. Por eso que para ingresar a la Academia de Platón, igual que para San Marcos, había que dar examen de admisión, pero en el caso de Platón era solamente de matemáticas, porque para Platón el camino al saber filosófico pasaba necesariamente por las matemáticas. Matemáticas para Platón era aritmética y geometría. El álgebra no existía porque es árabe, como ustedes saben, y la trigonometría es mucho posterior, muy posterior. ¿Okay? En el mito de la caverna, Baen sostiene que nosotros somos como prisioneros que hemos vivido siempre en oscuridad y pensando que lo que vemos al fondo de la caverna es la realidad. Pero si lográramos escapar de nuestras cadenas y voltear, nos daremos cuenta que se han estado proyectando sombras de objetos. Y si saliéramos de la caverna, nos daremos cuenta que los objetos verdaderos están bajo la luz del sol. Ese es el ascenso del conocimiento. Pasamos de las sombras hasta el conocimiento de las ideas, ¿no? Pero no todos, según Platón, están en capacidad para esto. Y eso lo dice en su libro llamado Fedro, donde habla del mito del carro alado y la naturaleza tripartita del alma humana. Dice que el alma humana tiene tres cualidades, ¿ya? Y la representa alegóricamente como un cochero que tira un carro, que es el cuerpo, a través de dos caballos. El caballo negro es el caballo de, digamos, lo sensorial, lo concupiscente, tira hacia abajo. El caballo blanco es el caballo, digamos, irascible. Lo que pasa es que como es medio fosforito, a veces se equivoca del lugar. Y el cochero es la razón. En teoría, solamente llegan al conocimiento de las ideas aquellos donde prime la razón. Los irascibles llegan hasta el conocimiento matemático, los concupiscentes sí se quedan a nivel sensorial. Por eso que para Platón, en su teoría de las ideas, existen dos mundos. El mundo sensorial, al que llegamos a través de los sentidos, aquellos que tienen alma concupiscente, un mundo intermedio, que es el mundo de los entes matemáticos, sobre el cual Platón no habla mucho, que es al que llegan los que tienen espíritu irascible, que son los guardianes, y el mundo inteligible, que son los filósofos reyes, ¿no? También Platón es quizás el primer autor feminista de la historia, ya que es el primer filósofo que va a sostener que las mujeres pueden llegar a ser parte del gobierno, ¿no? O sea, pueden haber mujeres filósofas también. Luego eso ya se olvidó hasta el siglo XVIII que surgió el feminismo moderno, ¿no? Pero bueno, ahí les comento. Entonces, su antropología filosófica, digamos así, en el caso de Platón, ¿no? En su antropología filosófica, lo que va a sostener Platón es que, digamos, el alma humana tiene una naturaleza tripartita. Tiene la razón, que es la que conoce las ideas, tiene la
lo irascible volitivo, que es la voluntad, que puede llegar hasta el conocimiento de los entes matemáticos, y lo concupiscente o sensorial. Entonces la sociedad debe organizarse jerárquicamente. Los productores están abajo, los que tienen alma concupiscente, los irascibles son los guardianes, los militares, los que nos van a defender, y los racionales son los gobernantes que nos van a orientar en el buen camino. ¿Por qué? Porque el conocimiento pasa por etapas. La más baja es la creencia, que llama doxa. Esta creencia es inexacta, es cambiante, es contingente. Y la más exacta es la episteme, que es el conocimiento científico, al que solamente puede llegar el filósofo, según Platón. Estas ideas de Platón luego fueron mejoradas y perfeccionadas por su discípulo, ¿no? Aristóteles de Estagira, ¿no? Que además, como sabemos, fue maestro y tutor de Alejandro Magno. Bien, entonces, principales obras. Él tiene una obra de ética llamada Ética Nicómaco. En esta obra ética dice que lo bueno es el punto intermedio entre dos extremos, entre el exceso y el defecto. Por ejemplo, dice, ¿qué es la valentía? La valentía es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. Un ejemplo, ¿ya? Una persona se está ahogando en una piscina. Yo sé nadar y me pongo a gritar de pánico. Soy cobarde. Una persona se está ahogando en la piscina. Yo no sé nadar y me lanzo a salvarla. Soy temerario. Una persona se está ahogando en la piscina. Yo sé nadar y me lanzo a salvarla. Soy valiente. Entonces, el temerario peca por exceso. Tú no te puedes lanzar a salvar a una persona que se ahoga si tú mismo no sabes nadar, pues. El cobarde peca por defecto. Tú sabiendo nadar y habiendo llevado tu curso de primeros auxilios, te da miedo. En cambio, el valiente es aquel que hace lo justo en el momento adecuado. También tiene un libro que se llama Política, donde a diferencia de Platón, para quien los que deben gobernar es una élite de filósofos reyes, para Aristóteles más bien quienes deben gobernar es una aristocracia, digamos, de personas que sean adineradas, pero que al mismo tiempo tengan conocimiento de la causa política. Aristóteles también, a diferencia de Platón, estudió mucho la lógica. Escribió 5 libros, Analítico primeros, Analítico segundo, Tópicos, Refutaciones sofísticas y sobre la interpretación. Esos 5 libros se compilaron en un solo libro llamado Organón, o instrumento que sirve para pensar, ¿no? Y también escribió un libro que se llama Metafísica, donde habla acerca del ser. Y a diferencia de Platón, para quien existía dos mundos, Aristóteles va a criticar la teoría de los dos mundos y va a decir que solamente existe un mundo, que es este mundo. Y este mundo está compuesto de gile o materia. Y lo que diferencia una especie de otra es la forma, ¿no? Y materia más forma dan sustancia. Por ejemplo, yo y este muñeco de pitufo filósofo. ¿Cuál es la diferencia? Según Aristóteles, en común tenemos la misma materia. La diferencia es que yo tengo la forma humano y este objeto tiene la forma muñeco. ¿Ok? Entonces, la materia es general, común y necesaria a todo lo existente. Todo lo existente tiene la misma materia, pero cada especie es distinta. El perro se diferencia del ser humano porque si bien es cierto, tiene la misma materia, la misma gile, el perro tiene la forma perro, mientras que el ser humano tiene la forma ser humano. Y así sucesivamente. Entonces, el conocimiento no es el conocimiento de las ideas, sino es el conocimiento de las causas que han llevado a que algo aparezca. Y las causas son 4. Por eso que la explicación de Aristóteles es tetracausal, 4 causas. Primero, la causa material, de qué está hecho algo. Segundo, la causa formal, cuál es su forma. Tercero, la causa eficiente, qué lo llevó a la existencia. Y cuarto, la causa final, cuál es el fin de su existencia. Por ejemplo, digamos, el local de centro preuniversitario de la San Marcos. Su causa material, cemento, tierra, arena, piedra, vigas, vidrio. Formal, el diseño del arquitecto. Eficiente, la labor de construcción del ingeniero, de los obreros. Y final, centro de enseñanza para aquellos que aspiran a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el caso de un ser humano, la causa material, pellejo, huesos, músculos. La causa formal, la forma humana. Causa eficiente, nuestros padres. Y causa final, el pensar. Según Aristóteles, el fin del ser humano es la racionalidad, ¿no? Y en ese sentido, dice que todo lo existente, de planta para arriba, posee un alma.
Las plantas poseen un alma vegetativa, que es los procesos básicos de alimentación, reproducción. Los animales, aparte de alma vegetativa, tienen alma sensitiva. Se mueven, caminan, se movilizan, sienten dolor, sienten bienestar, etc. Y el ser humano, aparte de alma vegetativa y sensitiva, tiene alma racional, piensa. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a ver nuestra segunda actividad. Tema 2, filosofía antigua. Ejercicios. A ver, observamos que mucha de la inestabilidad social se debe a que cada época y cada país, incluso cada persona, tiene una visión distinta de la justicia. Lo que hoy es justo no lo será mañana. Por eso este filósofo buscó una justicia en sí y por sí, no dependiente de los hechos, sino eterna e ideal. A ver, ¿quién hablaba de ideales eternos? De lo en sí y por sí. Protágoras y Gorgias no, porque eran sofistas. Sócrates no, porque yo le dije que Sócrates no tuvo doctrina, solamente un método. Platón. ¿Quién podría ser? ¿Platón o Aristóteles? Platón. Platón, muy bien, excelente, excelente, Platón. Platón. Excelente, lo felicito, Platón. 2, a ver. Un niño siempre quiere saber el porqué de las cosas y busca sus causas. Su actitud de buscar siempre las causas de lo existente estaría relacionada con la filosofía de Aristóteles. Aristóteles. Para Aristóteles. Aristóteles, la filosofía era el conocimiento de los primeros principios de las primeras causas, que eran 4: material, formal, eficiente y final. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Bien, jóvenes, hasta este tercer punto, segundo punto, ¿dudas o preguntas? Correcto. Pasamos al tercero, entonces, ¿ya? A ver, muy bien. Historia de la filosofía moderna, siglo XVII al XIX. El racionalismo, ¿ya? René Descartes dice lo siguiente, ¿no? Yo desde niño me he dado cuenta que tenía una serie de creencias que luego de joven se han revelado como falsas. Pero el problema está que yo no sé si he logrado detectar todas las creencias equivocadas que he tenido o por ahí alguna se ha colado. Por lo tanto, dice Descartes, lo mejor es dudar de todo. Pero no es una duda escéptica, porque Descartes no duda por dudar, ¿ya? Descartes no se quiere quedar en la duda, sino que Descartes dice, yo voy a dudar porque después de la duda quiero buscar una verdad. Entonces, Virgen dice lo siguiente, a ver, ¿de dónde viene el conocimiento? Primero vienen los sentidos, pero Descartes dice, a veces mis sentidos me engañan. Por ejemplo, cuando tengo gripe fuerte o cuando la gente estuvo con COVID pero sobrevivió, no siente el olor de los alimentos, no siente el sabor de los alimentos. Cuando uno sale de una fiesta, de una discoteca, no escucha bien. Cuando uno hace ejercicio en el gimnasio, está levantando pesas, después levanta un vaso, piensa que el vaso no pesa, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando uno está en el calor, hace, qué calor que hace, y ve a lo lejos parece que hubiera agua, ¿no? Pero en realidad llega, es un espejismo. Entonces voy a dudar de los sentidos porque los sentidos se engañan. Después en esas tenemos sueños vívidos, que confundimos, creemos que estamos despiertos y al final nos caemos de la cama, ¿no? O a la inversa, las cosas se presentan de manera tan surrealista que yo digo, ¿esto es verdad o estoy soñando? Entonces Descartes dice la indistinción sueño-vigilia. Dicho sea de paso, si les interesa, esta idea de indistinción sueño-vigilia ha sido utilizada por Hollywood en 2 películas muy famosas. Una de los 90, Matrix, la Matrix 1, y otro es Inception. Si les interesa, pueden ver cualquiera de esas 2. Luego Descartes dice, pero puede haber un genio maligno tan poderoso como malo que hace que me engañe y crea que yo soy Descartes cuando no soy Descartes. Crea que 1 más 1 es igual a 2 cuando no es igual a 2. Crea que tengo cuerpo, que tengo carne, que tengo uñas cuando es mentira. Entonces Descartes dice, voy a dudar de todo. Pero, ojo, atención, ¿ah? No es broma. Si tú dudas de todo, hay algo de lo cual no puedes dudar, de la duda. Porque si dudas que duda, ya no hay duda. Pero como hay duda, es indudable que dudas. Ahora, si es indudable que dudas, tú dudas porque piensas, porque si no pensaras no puedes dudar. Ahora, para pensar tienes que existir, porque si no existes no puedes pensar. De su famosa frase, pienso, luego existo.
cogito ergo sum. Esta es la primera certeza. Entonces, por eso sé que la duda cartesiana no es una duda escéptica porque no se queda en la duda, sino es una duda metódica porque es la primera fase de un método para llegar a la verdad. ¿Ok? Entonces Descartes dice, ¿y en qué se basa mi saber? Se basa en la evidencia racional. Entonces, por ejemplo, ¿es verdad que los carnívoros comen carne? Porque es obvio. ¿Es verdad que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta? ¿Es verdad que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio? ¿Es verdad que toda figura posee una forma? ¿Es verdad que todo color posee una superficie? Ok, perfecto. Entonces ya fundamentó la verdad no en creencias, sino la verdad en la evidencia racional. Luego pasa a estudiar Descartes de dónde vienen sus ideas y se ha dado cuenta que hay tres tipos de ideas. Ideas innatas, dice Descartes, son ideas con las que nacemos. Por ejemplo, nadie ha visto a Dios, pero tiene la idea de Dios. Nadie ha visto lo perfecto, pero tiene la idea de perfección. También tenemos ideas adventicias, ¿no? Por ejemplo, yo sé que fuego quema. ¿Por qué? Porque alguna vez me he quemado, he visto que alguien se ha quemado, pues, ¿no? Yo sé que el agua sobre el nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Y también hay ideas facticias o ficticias que son creadas por la imaginación. Por ejemplo, uno la idea de minotauro con la idea de toro, perdón, la idea de hombre con la idea de toro y sale el minotauro. Uno la idea de sirena con la idea de pez, perdón, la idea de pez con la idea de mujer y sale la sirena. Y así sucesivamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces dice Descartes, parece que hay una sustancia pensante o res cogitans, que es mi razón, que me permite conocer el mundo que me rodea, que yo lo puedo ver, lo puedo observar, lo puedo medir. Es entonces la sustancia extensa o res extensa. Pero también como Dios existe, hay una res infinita o sustancia divina. Entonces, para Descartes hay tres tipos de sustancia, ¿ya? Las que importan son dos, ¿ya? Son dos, que es la res cogitas y la res extensa. Y la que está fuera del mundo, pero creó el mundo, es la res infinita, que es Dios. Por eso yo sé que Descartes es una posición dualista, porque asume que el ser humano tiene una parte pensante, res cogita, que es su razón, y una parte extensa, que es res extensa, que es su cuerpo, ¿correcto? Bien. Contrario a Descartes, que se basaba en la razón, los empiristas Locke y Hume dirán, no, dice, la razón por sí misma es vacía. Locke dirá, la mente es una tabla en blanco sobre la cual escribe la experiencia. Hume dirá, nada hay en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. ¿Ok? Entonces, para Locke y para Hume, lo fundamental es la experiencia sensorial. Como se dice, ver para creer. Yo no me voy a convencer de algo porque sea obvio o aparentemente obvio. Yo me convenzo de algo únicamente si lo puedo ver, si lo puedo tasar, ¿no? Por eso Locke dice, pues la mente es una tabula rasa sobre la cual escribe la experiencia, ¿no? Y David Hume dice, pues todos son percepciones, todo nuestro conocimiento viene de percepciones. Pero aquí hay una diferencia. Para Locke, el mundo externo sí existía con independencia de nosotros, ¿ok? Para Hume no. Para Hume, yo sé que el pitufo filósofo existe porque lo estoy viendo. Pues si yo lo tiro, yo no sé si sigue existiendo, porque no lo estoy viendo. Yo solamente sé que algo existe cuando lo percibo en el momento que lo percibo. O sea, Hume es un empirista radical. Por eso que es un escéptico moderado. Asume que existe el conocimiento de la verdad, pero solamente si en ese momento tengo la percepción correspondiente. Locke, si no es un escéptico, sino más bien cree en la existencia objetiva del mundo externo. Pero ambos son empiristas porque ambos asumen que todo viene de los sentidos. Locke habla de la tabula rasa y Hume habla de las percepciones. Muy bien, entonces tenemos acá dos posiciones opuestas. Racionalismo, confía en la razón, desconfía de los sentidos. Empirismo, confía en los sentidos, desconfía de la razón. Entonces, en esta lucha de titanes, en esta, digamos, posición problemática entre la esidis de la razón y la carictis de la experiencia sensorial, aparece el tercero mediador, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant va a decir, el racionalismo tiene razón parcialmente, porque todo conocimiento requiere una estructura cognitiva que la da el cerebro de razón. El empirismo tiene razón parcialmente, porque el conocimiento no puede ser imaginado.
El conocimiento proviene de los hechos que deben ser percibidos. Por lo tanto, para que haya conocimiento, tiene que haber razón y tiene que haber hechos. Ahora bien, la razón y los hechos a mí me permiten conocer la realidad, pero no conozco yo la realidad como es en sí misma, sino la realidad como yo la percibo. O sea, no conozco el fenómeno, perdón, no conozco el noumeno, realidad en sí misma, sino cómo yo percibo la realidad. Es decir, yo tengo unas categorías que se llaman categorías a priori del entendimiento, que son como lentes, que me permiten ver la realidad. Si tengo lentes verdes, veo verde. Si tengo lentes negros, veo negro. ¿Ok? La realidad en sí no sé cómo es, yo sé cómo es como aparece. Y como aparece se llama fenómeno. Entonces, la realidad en sí o noumeno es incognoscible. La realidad para nosotros, en tanto la percibimos o fenómeno, es lo que conocemos. Este es el famoso giro copernicano de Kant. Es decir, el ser humano tiene estructuras previas al conocimiento. Cuando las conoce, las va acomodando. Esa es estructura previa. Es algo así como que todos nacemos con un chip y todo lo que llega lo acomodamos a ese chip. Y entonces, esto permite tres tipos de juicios, dice Kant. Los juicios analíticos son aquellos cuyo predicado no va más allá del sujeto, solamente lo explicitan. Por ejemplo, los carnívoros comen carne. Un triángulo tiene tres ángulos. El comer carne está implícito en ser carnívoro. El tener tres ángulos está implícito en el nombre triángulo. Hay también juicios sintéticos, que son juicios sobre hechos, pero no son necesarios, pueden cambiar. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, el lapicero tiene tinta azul. Claro, es este, pero también puede tener tinta negra. Es este, ¿cierto? Yo digo, el resaltador es naranja. Claro, es este, pero también puede ser verde. Este. ¿Se dan cuenta? Es decir, los juicios sobre hechos son juicios que no son necesarios, que se basan en lo que yo percibo. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Eh, el agua hierve a 100 grados. Sí, pero es al nivel del mar. A 4000 metros hierve más o menos a 92 grados. ¿Se dan cuenta? Y en el subsuelo hierve un poco más, pero claro, hay que hacer un huecazo, ¿no? Y meter al fondo la tierra. Eso es otro tema. ¿Ok? Entonces, tenemos tres tipos de juicios: analíticos, sintéticos y sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son lo más importante porque son los juicios de la ciencia. Son universales y necesarios como los analíticos, pero al mismo tiempo dan un nuevo conocimiento como los sintéticos. Por ejemplo, las leyes científicas. Las leyes científicas, según Kant, son válidas antes de verificarle los hechos, pero tratan sobre hechos. Entonces son juicios sintéticos a priori. Ok. Vamos a pasar entonces a ver nuestro material de filosofía moderna. A ver, preguntamos Profesor, acá. una pregunta. Dime. ¿Qué era la sustancia para Descartes? No entiendo Para, mucho esa ya, parte. para Descartes, la sustancia es lo real, lo que existe. Y según Descartes, en relación al ser humano, nosotros tenemos dos sustancias: la realidad pensante o razón, res cogitans, y la realidad física, nuestro cuerpo, que se llama res extensa. O sea, la sustancia es lo que existe. En relación al ser humano existen dos sustancias: el ser humano como yo pensante, res cogitans, o sustancia pensante, pero también como un ser de carne y hueso, res extensa, que igual que este vaso se puede medir, se puede cuantificar, porque no piensa, que es el cuerpo, pero la razón sí piensa. Entonces hay dos digamos, elementos: la res cogitans, o es sustancia que piensa, que es la razón, y la res extensa, o es sustancia material, que es lo que se puede medir, cuantificar. No sé si te quedó claro. ¿Se podría decir que son conocimientos ya confirmados, que realmente No, existen? no son conocimientos, son realidades que existen. Por ejemplo, este toro de Pucará es res extensa. ¿Por qué? Porque no piensa. Por ejemplo, a ver, eh, este lapicero negro es res extensa, porque no piensa, pero yo la puedo medir, la puedo cuantificar, la puedo pesar. ¿Ok? Tu cuerpo es res extensa, porque tiene un peso, tiene un tamaño, tiene una estatura. Pero, aparte, nosotros como seres humanos, según Descartes, somos los únicos seres que también pensamos. Y tu pensamiento no es una mano, no es un dedo, no es algo que se pueda
medir, ¿ok? Entonces es lo que llama res cogitans, que es la realidad pensante. Entonces existen dos realidades. Una realidad medible o cuantificable, que es la res extensa, y una realidad pensante o razón humana, que es la res cogitans. Ya ¿Entendiste? entendí, profesor. Sí, gracias. Perfecto. Me alegra, me alegra. Bien, chicos, a ver, vamos a hacer entendido. Ejercicios. El enunciado, el agua hierve a 100 grados. Sería para acá juicio analítico, juicio sintético o juicio sintético a priori, juicio a posteriori o creencia popular. Juicio sintético. Juicio sintético, efectivamente, porque es a nivel del mar. Más arriba, baja. Más abajo, sube. Juicio sintético, la B. A ver, Luis es de las personas que dicen y ponen en práctica lo dicho, el dicho ver para creer. La actitud de Luis estaría de acuerdo con la filosofía de Descartes, Locke, Hume, Kant, Locke y Hume. Locke y Hume. Locke y Hume, claro, porque son empiristas los dos, ¿cierto? Ver para creer, escuchar para creer. No, no están las pruebas, no están las evidencias, no está la grabación, no está el video, la foto. No, no, de oídas a mí. No, pero es que es obvio, no, no, no. Para mí no hay nada obvio. Me tienes que mostrar las evidencias, los hechos, las pruebas, ya. Esa es una actitud de tipo empirista. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, estimados estudiantes? Profe, ¿por qué la primera fue juicio sintético? ¿El juicio sintético no es lo particular? No, 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 no. Juicios sintéticos son, eh, digamos, verdades relativas que funcionan bajo ciertas circunstancias, pero cambiadas esas circunstancias, cambian. Por ejemplo, digamos, el cacao es tóxico, es un juicio sintético. Es tóxico para los perros. Si los perros comen cacao, se mueren. Pero no es tóxico para el ser humano. Todo el mundo come chocolates, ¿no? El perejil es tóxico para los loros. Si los loros comen perejil, se mueren. Pero el ser humano no, el ser humano come perejil. Y el analítico, profe, ¿cuál El sería su analítico es simplemente aclarar o explicitar lo que está implícito en el sujeto. Por ejemplo, los carnívoros comen carne. El predicado comen carne ya está implícito en el término carnívoro, ¿cierto? El triángulo tiene 3 ángulos. Tiene 3 ángulos, explicita lo que ya está en el sujeto. Es decir, los juicios analíticos, los predicados simplemente explicitan lo que ya está en el sujeto. En los juicios sintéticos, los predicados agregan nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento es relativo, contingente a ciertas circunstancias. Solamente los juicios sintéticos a priori, que son las leyes científicas, son conocimientos sobre hechos que para Kant no admiten excepción. Caso típico, la ley de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, etc. ¿Sí? ¿Está claro? Profesor, Muy bien. ¿podría volver a Dime. explicar lo que es el juicio sintético a priori? Claro, los juicios sintéticos a priori son razonamientos sobre la realidad que son válidos y universales incluso antes de ser probados en los hechos. Caso típico, las leyes científicas. La ley de Einstein no se ha probado en todo el universo conocido, pero funciona. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo no se ha probado en todo el universo conocido, pero funciona. Es decir, para Kant, los juicios sintéticos a priori son las leyes científicas de aplicación universal, que ya yo sé que son válidas antes incluso de su prueba fáctica o de aplicarla en los hechos. Caso típico, las leyes. ¿Bien? Ok, Profe, dime. profe, si yo digo, por ejemplo, el pasto es verde, ¿eso sería sintético? Ah, sí, el juicio sintético. Porque Y es por verde porque está regado, pero tú dejas de regarlo, no se pone amarillo. allá, Claro, allá, el allá. pasto no siempre es verde lo que estás viendo ahorita. ¿Y cómo dijo que era un analítico que tenía que ser describir No, a... el analítico simplemente explicita lo que ya está en el sujeto. Por ejemplo, los carnívoros comen carne. El comer carne
ya está implícito en el nombre carnívoro, ¿cierto? Ay, 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 ay. Claro, o los herbívoros comen hierba. El comer hierba ya está implícito en los herbívoros, ¿no? 1 más 1 es igual a 2. 2 ya está implícito en 1 más 1, ¿cierto? Claro, claro. Ya, esos son juicios analíticos. Caso típico de juicios analíticos son las ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones matemáticas Juicios analíticos, son según Kant. analíticos. Analíticos, así es. Ay, ay, Y ay. las leyes físicas y biológicas son sintéticos a priori, según Kant. Ay, ay, ay. Gracias. Ujú. Ya, de nada. Y los enunciados sobre hechos, como el paso verde, son juicios sintéticos. ¿Ya? Entonces, acuérdense siempre, leyes físicas, biológicas, químicas, juicios sintéticos a priori. Ecuaciones matemáticas, juicios analíticos. Y enunciados sobre hechos, juicios sintéticos. ¿Alguna otra duda o pregunta, estimados jóvenes? Profesor, una consulta. Dime, te escucho. ¿Por qué no podría haber sido a posteriori? Lo que pasa es que a posteriori puede ser sintético o sintético a priori. Es muy amplio. Abarca los dos. Ah, ok. Es por eso. A priori siempre es analítico, pero a posteriori puede ser sintético o sintético a priori. Entonces, a posteriori es muy amplio. Ya, es por eso. Bien, entonces ahora sí, continuamos. Apaguen su micro, por favor, si ya preguntaron, para que no se filtre el ladrido de la mascota, ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a pasar historia de la filosofía contemporánea, del siglo XIX a la actualidad, tema 4. Aquí tenemos la obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, por ejemplo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel es considerado el padre del idealismo absoluto. ¿Qué es idealismo absoluto? Eso tiene lo siguiente, ¿ya? Desde que el ser humano apareció en la Tierra, quiso explicar lo que veía. Quiso explicarse a sí mismo, qué soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, qué son estos astros que veo, de dónde proceden. Quiso dar una razón de ser de todo lo existente. Entonces, en un primer momento lo hizo a través de la magia, después el mito, después la religión, después la filosofía, después la ciencia. Pero luego se dio cuenta que la filosofía y la ciencia eran creaciones de su propio cerebro. Entonces quiso explicar las leyes racionales que seguía el cerebro humano para pensar. Y así fue, digamos, la razón humana autoconociéndose en el tiempo, y a medida que se autoconocía, iba cambiando la realidad social, cultural, histórica de donde vivíamos, hasta llegar a la propia filosofía de Hegel. Por eso Hegel dice, digamos, todo lo real es racional y todo lo racional es real, porque todo lo racional es interpretado por la razón, ¿no? Y se hace real. Y también dice que Hegel es el padre de una dialéctica, pero una dialéctica idealista. Primero apareció la magia, se le opuso el mito. Síntesis de ambos, la religión. A la religión se le opuso la filosofía. Síntesis de ambos, la ciencia. Entonces hay tesis, antítesis, síntesis. La síntesis es la tesis del siguiente periodo. Antítesis, síntesis. Y así sucesivamente hasta llegar al conocimiento de los propios principios de la razón que figuran en la filosofía hegeliana. ¿Okay? Entonces, para Hegel, la razón es la que va a impactar y cambiar la realidad. O sea, digamos, el ser humano primero concibe una idea, un ideal, y luego lleva a la práctica social esa idea, ese ideal. Marx, en cambio, discípulo de Hegel, le da la vuelta al asunto. Y Marx dice, no, lo principal no es la razón, no es la idea, lo principal es la materia, ¿no? Por eso que la filosofía no debe interpretar la realidad como lo hace la filosofía de Hegel, sino que la filosofía debe transformar de la realidad. ¿Y por qué? Porque según Hegel, el motor de la historia era la razón humana que se iba conociendo a sí misma. Según Marx dice que no. Según Marx dice que es la realidad social.
A lo largo de la historia de la humanidad han habido 4 sistemas sociales, ¿ya? Según Marx. Despotismo asiático, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Y en cada uno de estos 4 sistemas han habido lucha de clases. En el despotismo asiático, el rey Dios y la familia divina contra el resto de los súbditos. El rey Dios y la familia divina querían seguir siendo considerados como dioses y el resto de los súbditos ya no los quería considerar divinos. Luchan entre ellos, agotan sus posibilidades de expansión, ese sistema colapsa. Y surge el esclavismo. En el esclavismo, nuevamente 2 clases opuestas, los libres y los esclavos. Los libres quieren seguir siendo libres, quieren seguir manteniéndose libres, y los esclavos quieren dejar de ser esclavos y volverse libres. Luchan entre ellos, agotan sus posibilidades de expansión, colapsan. Surge el feudalismo. El señor feudal, propietario de la tierra, no quiere dejar la tierra a los siervos. Y los siervos, que son personas sin tierras, que solamente trabajan para el señor feudal, quieren ellos mismos ser propietarios. Entonces, el siervo quiere arrebatar su propiedad al señor feudal, el señor feudal no quiere que le arrebaten su propiedad y más bien quiere seguir manteniendo oprimido a los siervos. Luchan entre ellos, ese sistema colapsa, surge el capitalismo. El burgués, que es el dueño del capital y de los medios de producción, se opone al proletario, que es el dueño de la fuerza de trabajo, pero no posee capital ni medio de producción. El proletario quiere ser el nuevo patrón, el patrón no quiere dejar de ser patrón. Luchan entre ellos, supuestamente, sobre el colapso del capitalismo y el surgimiento de la sociedad comunista, que es la primera sociedad sin clase. La estructura es la base económica. Las luchas sociales crean una ideología. Entonces, según Marx, la base social crea un modo de pensar, a diferencia de Hegel, que era al revés. Para Hegel, nuestras ideas influyen y cambian la realidad. Para Marx, no. La realidad es la que influye y cambia nuestras ideas. Finalmente llega un filósofo muy polémico, muy famoso, llamado Friedrich Nietzsche. Dice, ustedes están diciendo tontería. Eso no importa qué estructura, superestructura, ni razón. No, dice. Ustedes están equivocados. Hay que filosofar con el martillo, dice. Hay que destrozar las antiguas categorías, ¿no? Dios ha muerto, dice. ¿Qué sentido Dios ha muerto? Que no existen referentes más allá del propio ser humano. Entonces, la vida humana pierde un trascendente, se cae en el nihilismo. Nosotros tenemos que crear nuestros nuevos valores, nuestros nuevos ideales. Tenemos que ser nuestros nuevos señores, ¿ok? Y con nuestra voluntad de poder crear nuestro propio ideal. No sigamos ideales de otros, no sigamos a Marx, no sigamos a Hegel, no seamos tontos útiles. Tenemos que ser nosotros líderes de nosotros mismos, creadores de nosotros mismos. Entonces esa es la posición de Nietzsche. ¿Ok? Ahí vamos a ver cómo nos va. A ver, filosofía contemporánea, a ver. Ya está. A diferencia de Hegel, que concebía una dialéctica de la idea, lo que le permitió afirmar que todo lo real es racional y todo lo racional es real, Marx y Engels concibieron una dialéctica materialista, con la que entendían que lo real y determinante es la materia, lo cual les condujo a pensar que todo cuanto hay en la naturaleza está sujeto a la dialéctica de la materia. De todo lo cual cabe inferir válidamente que Marx y Engels eran idealistas y Hegel materialista. Para Marx y Engels no existe ningún tipo de dialéctica. La idea de dialéctica de estos pensadores es la misma. Para Marx y Engels solo existe una dialéctica de la idea. Hegel y Marx tenían conceptos opuestos de dialéctica. ¿Cuál sería la apropiada? La E. Para Hegel había una dialéctica, pero dialéctica de idea. Como le dije, primero aparece el mito, la magia. Su contrario, la magia y la tesis, su contrario, antítesis, es el mito o religión. Ambas chocan, el mito, ambas chocan, surge la religión. ¿Okay? La religión es la nueva tesis, se lo opone la filosofía. Antítesis, ambas chocan, como síntesis surge la ciencia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, tanto Hegel como Marx plantearon una dialéctica, pero para Hegel era una dialéctica de ideas, para Marx era una dialéctica materialista, como le dije, lucha de clases, ¿no? El oprimido contra el opresor.
A ver, siguiente punto, a ver. Ya, María es una persona que considera que ella y solo ella es responsable de determinar cómo y por qué vivir, y que su vida no está condicionada ni por su entorno material ni por su entorno espiritual, sino por su ideal de vida, por la idea que tiene de ella misma. Podríamos decir que la actitud de María frente a la vida es hegeliana, marxista, nietzscheana, engeliana, dialéctica. ¿Qué sería? Michiana. La C. Nietzscheana, claro, Sí. sí, claro, yo me hago a mí mismo, yo soy mi propio líder, es una actitud netamente nietzscheana. Bien, a ver, siguiente punto. Filosofía latinoamericana y del Perú. La filosofía aparece en el Perú con la conquista española. Antes había cosmovisión, había pensamiento, pero no había filosofía en sentido estricto. ¿Ok? La primera gran discusión filosófica es sobre el estatus ontológico del hombre americano. ¿Qué es o qué no es? Les explico. En la Edad Media, los teólogos y filósofos medievales interpretaron pues la Biblia. En la Biblia dice que Dios nos castigó por nuestros pecados y mandó un diluvio que ahogó a todos menos a Noé y sus 3 hijos. Obviamente de puros hombres no se puede reproducir la humanidad. Entonces estos teólogos y filósofos dijeron que eso era una metáfora. Los 3 hijos de Noé eran las 3 razas conocidas, pues la europea, la asiática y la africana. ¿Ok? El problema es que cuando llegan a América se dan cuenta que está el aborigen americano. El aborigen americano no es ni europeo, ni asiático, ni africano. ¿Qué es entonces? Según Bartolomé de las Casas, es un nuevo tipo de hombre, con una cultura al mismo nivel que los antiguos griegos y romanos, ¿no? Por las grandes construcciones megalíticas aztecas, mayas e incas. Según Ginés de Sepúlveda, el defensor radical de esta interpretación teológico-filosófica medieval, decían que no, el hombre americano no puede ser un hombre, porque entonces no hubiera tenido 4 hijos, pero como tuvo 3, el hombre americano parece hombre, es un cuasi hombre, pero no llega a hombre. Entonces hay una famosa polémica en Valladolid, auspiciada nada menos que por el rey de España, Carlos V, y al final se impone la posición de las Casas. Esta filosofía escolástica española, que es una escolástica modernizada, no es igual que la escolástica medieval, se va a mantener hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII llega una nueva dinastía a España, que es la dinastía francesa, los Borbones, que hasta ahora están en el poder, con Felipe V. Y entonces Felipe V introduce la filosofía francesa o ilustrada, ¿no? O sea, que habla pues libertad, igualdad, fraternidad, el Estado, etc. Y esto comenzó a alentar a pensadores criollos como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, quienes proponen pues la independencia de América. Al final, América se independiza, el Perú se independiza, y más o menos por el año 1830, 1880, viene la filosofía romántica. La filosofía romántica no tiene que ver pues, con besos, abrazos, ni romanticismo, sino tiene que ver con el sentimiento. Entonces ya, nos hemos independizado. Ahora debemos construir una república. ¿Sobre qué base debemos construirla? Entonces viene el gran debate, pues, ¿todos deben tener derecho al voto o el voto debe ser restringido? Los conservadores, guiados por el doctor Bartolomé Herrera Vélez, obispo de Arequipa, decían, no, solamente deben votar los propietarios y las personas con estudios. ¿Por qué? Porque si no son propietarios, no les va a importar cómo le vaya al país, pues. Y si no tienen estudios, son personas que pueden ser fácilmente manipuladas. Lazo, en cambio, decía, no, dice, todos los seres humanos nacen con una razón natural, todos los seres humanos tienen criterio y por lo tanto todos los ciudadanos deben tener derecho al voto. Bueno, al final se impuso la posición de Lazo, llegó la guerra con Chile, no nos fue muy bien, y entonces viene el positivismo. Gente como Manuel Vicente Villarán, como Manuel González Prada, dice, hay que reconstruir el Perú. Y para eso necesitamos la ciencia y la tecnología. Acá también está Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina. La medicina tiene que ser experimental, por eso que mismo se inyectó el virus de la viruela, ¿no? Para ver cómo se podía curar. Entonces, todo esto llevó a una posición llamada positivismo. ¿Correcto? Contra el positivismo va a surgir
espiritualismo. ¿Qué es el espiritualismo? Dice, pero el ser humano es también volición, es también espiritualidad, es también cognición. No solamente es un cuerpo que puede ser medido, no solamente es tecnología. Necesitamos, pues, darle su peso exacto al humanismo, ¿no? Entonces tenemos a Alejandro Deusto y Mariano Iberico. Y luego ya, digamos, a partir de la década de 1920 viene una filosofía social. Por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui fundan el Partido Comunista. Lo que pasa que en el caso de Marx decía que la clase oprimida, perdón, la clase opresora es el capitalista industrial, que es el burgués, y la clase oprimida es el obrero industrial o proletario. El problema es que el Perú en la década de 1920 tenía un desarrollo industrial bastante básico, bastante incipiente. Entonces, el capitalista industrial de Marx no existía en el Perú. El proletariado obrero industrial explotado de Marx no existía en el Perú. Entonces, habría que buscar un nuevo opresor y un nuevo oprimido. Entonces, ahí es donde viene la discusión entre Haya y Mariátegui. Mariátegui dice, el proletario peruano es el campesino que es explotado por el gabonal y latifundista en los Andes. Entonces, la revolución debe comenzar en los Andes. Haya le decía, no, José Carlos, tú estás equivocado, porque el campesino andino no es ilustrado, es analfabeto, vive una situación feudal. Y para pasar a la revolución marxista necesitamos primero una situación donde haya capitalismo. El capitalismo solamente está en la costa, en las principales ciudades, como Lima, como Trujillo, como Arequipa. Por lo tanto, digamos, el proletario de Marx debe ser reemplazado por la clase media, el profesional independiente, el magisterio, profesor universitario, profesor de colegio, el abogado, etc. Entonces el APRA sale de una discusión entre Mariátegui y Haya se va a la clase media costeña, Mariátegui se va a la clase campesina andina, ¿no? Y luego viene, pues, digamos, la filosofía de la liberación con Augusto Salazar Bondy. Salazar Bondy dice, no ha habido ni hay filosofía en el Perú, porque nosotros hemos sido simplemente copiones. Nunca hemos producido nueva filosofía. Y viene un mexicano llamado Leopoldo C. y dice, no, Agustito, tú estás mal. Sí existe una filosofía latinoamericana, será balbuceante, no tendremos pues un Heidegger, no tendremos un Harma, pero sí hemos tenido pensadores, ¿no? En México, en Perú. Entonces sí existe una filosofía latinoamericana. Y luego viene ya una mezcla de filosofía con teología, con el padre franciscano y doctor en teología y filosofía, Gustavo Gutiérrez, que dice, ¿no? Yo como sacerdote no puedo predicar el amor al prójimo cuando el prójimo es explotado, es expoliado. Yo como sacerdote no puedo decir, pues, dense la paz en la misa cuando hay personas que no tienen paz porque sufren injusticia. Entonces surge ahí la llamada doctrina social de la iglesia, ¿no? Luego ya, entrado ya el siglo XX, ya aparece, pues, Francisco Mero Quesada, que se centra en lógica, y como le dije, el debate entre Salazar Bondy y Leopoldo Sea. Entonces, vamos a ver acá, pregunta con relación a filosofía latinoamericana en el Perú. A ver. Ejercicios. Al hablar acerca de lo que los europeos invasores del siglo XVI pensaban sobre la naturaleza de los indios, el historiador peruano Nelson Orreque nos explica que los consideraban idólatras, porque ignoraban al verdadero Dios. El libro es de Vinieron los sarracenos, el universo mental, la conquista de América. Quedaba así planteado un problema moral y antropológico de otredad, los otros, en el cual la relación cultural determinante europeo-indio resultaba asignada por la relación superior-inferior, A, B, ellos-nosotros, C, malo-bueno, D, inferior-superior o E, salvaje-bárbaro. ¿Cuál sería la más apropiada, estimados jóvenes? La superior La A, inferior. muy bien. Superior, inferior, claro, porque los europeos decían, nosotros somos superiores a los indios, porque si fuéramos inferiores, ellos nos hubieran conquistado. Y si fuéramos iguales, hubiéramos terminado empates. Pero nosotros los conquistamos. Entonces nosotros somos superiores, los indios son inferiores. Entonces en una relación superior-inferior. Mandaba el español, obedecía el indio. Y en el medio estaban los criollos y estaban los indios nobles o caciques. Segundo punto, a ver. Luis considera que sí hay filosofía peruana y latinoamericana, si bien ella tiene problemáticas distintas a la europea.
no es imitación o copia, sino pensamiento creador y vivo. Por lo anterior, podríamos sostener que las ideas de Luis coincidirían con las de A. Manuel González Prada, B. Leopoldo Sea, C. Augusto Salazar Bondi, D. Bartolomé Herrera, E. Gustavo Gutiérrez. Leopoldo La D, Sea. Leopoldo C. Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, Leopoldo Sea. claro. Leopoldo Sea, claro. Leopoldo Sea tiene un libro que se llama La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, que dice que existe una filosofía latinoamericana, lo que pasa que los problemas no son los mismos que los europeos, los métodos no son los mismos que los europeos, etcétera, ¿no? Muy bien. Hasta este punto, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? Bien, continuamos entonces. Sí, todo claro, perfecto. Continuamos entonces. Ya. Ahí vamos a pasar acá. Esto. Lógica. A ver, lógica, ¿ya? Conceptos centrales. Definición. La lógica es la ciencia formal que estudia la validez de los razonamientos y los métodos para determinarla. ¿Correcto? ¿Qué cosa es un razonamiento? Un razonamiento es un argumento. Un argumento está formado de premisas y conclusión. Las premisas apoyan el razonamiento, la conclusión es lo que se infiere del razonamiento. Por ejemplo, si yo digo, como hoy es sábado, ayer fue viernes, mi premisa es como hoy es sábado. Mi conclusión es ayer fue viernes, ¿no? En cambio, si yo digo, como 2 más 2 es igual a 4 y 6 menos 2 es igual a 4, se concluye que 2 más 2 es igual a 6 menos 2. Es otro razonamiento. 2 más 2 es igual a 4, premisa. 6 menos 2 es igual a 4, premisa. 2 más 2 es igual a 6 menos 2, conclusión. El razonamiento tiene dos características o dos aspectos. Tiene un aspecto de validez y un aspecto de verdad. El aspecto de validez tiene que ver con la estructura del razonamiento. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Es un razonamiento válido, pero también es verdadero, porque coincide con la realidad. En cambio, todos los chanchos vuelan. Porque es un chancho, porque vuela, es válido, pero no es verdadero, porque no coincide con la realidad. Entonces, la diferencia entre verdad y validez es que la verdad es la correspondencia entre la creencia o el enunciado y la realidad. Si yo creo que hoy es sábado, mi creencia tiene que coincidir con el enunciado. Yo digo, esto es un lapicero, es verdadero porque coincide con el objeto que tengo en la mano. Si yo digo, esto es un lapicero, es falso, porque no coincide con el objeto que tengo en la mano. En cambio, la validez es solamente la estructura lógica formal, ¿no? Por ejemplo, todos los seres humanos son mortales. Todos los seres mortales han nacido. Conclusión, todos los seres humanos han nacido. Es un razonamiento válido porque tiene una estructura apropiada, adecuada. Pero a veces hay razonamientos que son inválidos, que son inapropiados, pero son convincentes. Estos son las llamadas falacias. Entonces, las falacias son razonamientos lógicamente inválidos, pero psicológicamente convincentes. Hay falacias formales que están relacionadas con un mal uso de las leyes lógicas. Por ejemplo, una ley lógica se llama modus ponens, que dice P entonces Q, P conclusión Q. Por ejemplo, si hoy es lunes, entonces mañana es martes. Hoy es lunes, conclusión es martes. Pero yo puedo negarlo y puedo poner no P, entonces Q. Entonces no Q. No P, conclusión no Q. Pero yo no puedo negar el antecedente, esa es una falacia. ¿Ok? Ese tema no lo vamos a profundizar porque el prospecto no pide falacias formales, solamente pide falacias no formales. Las falacias no formales son razonamientos que se formulan en lenguaje cotidiano, lenguaje común, coloquial. Pueden ser de atinencia cuando ni la premisa ni la conclusión vienen al caso. Y puede ser de ambigüedad cuando hay una formulación poco clara que se presta a malas interpretaciones. Falacia de atinencia. Argumentum ad baculum es una amenaza pelada. Por ejemplo, te digo, ya. Empleado Pérez, es la tercera vez en este mes que llega usted tarde. Le recuerdo que la empresa
solo quiere a trabajadores puntuales. ¿Qué te están diciendo? Si vuelves a Gatra te van a votar. No te lo dicen directamente porque sería amenaza, es solapa, es apelación a la fuerza. ¿Ok? Argumento ad hominem, ¿ya? El tío Pugberto le dice a su sobrino Mañuco, Mañuco, no tomes, no te alcoholices, el alcohol es malo. Y Mañuco dice, tío, ¿tú qué hablas si tú eres fundador de Alcohólicos Anónimos? En vez de refutar los argumentos del tío Pugberto, Mañuco ataca a Pugberto, ¿no? Igual, yo digo, ¿no? Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones municipales o las elecciones presidenciales, un candidato dice, el sicariato debe combatirse de este modo. Cuando yo sea presidente, en 6 meses lo eliminamos. Y alguien dice, ¿y por qué usted no lo hizo cuando fue ministro hace 3 años? ¿O por qué no lo hizo cuando fue congresista hace 10 años? ¿O por qué no lo hizo cuando era general en actividad hace 15 años? Ya es ad hominem, atacamos a la persona. Apelación a la ignorancia, ad ignorantiam. Es verdad porque no se puede demostrar que es falso, o es falso porque no se puede demostrar que es verdadero. Caso típico, ¿eh? La vida después de la muerte existe, porque nadie ha demostrado lo contrario. Los extraterrestres existen, porque nadie ha demostrado lo contrario. Las llamadas teorías de las conspiracionistas, teorías de la conspiración, son apelación a la ignorancia. Apelación a la misericordia. Yo quiero conmover a la persona, causar piedad en la persona, causar pena a la persona. Por ejemplo, un vendedor informal sube a un micro y nos cuenta toda la historia de su vida, desgracia tras desgracia, y luego nos ofrece caramelos, nos ofrece chocolate, nos ofrece waffles, ¿no? O una persona dice, por favor, señor juez, no me sentencie, no me sentencie. Yo no quise matar a mis padres. Por favor, señor juez, tenga piedad, soy un pobre huérfano. Es una apelación a la misericordia. Ad populum es cuando yo apelo a la masa. Puedo apelar dos tipos de ad populum. Puedo apelar a los sentimientos de la masa o puedo apelar a la cantidad. Apelar a los sentimientos de la masa. Caso típico, el eslogan de Inca Kola. Inca Kola, la bebida de sabor nacional. ¿A qué sabe el Perú? No lo sé. Pero apelas al patriotismo, ¿no? Compra Electrolux, compra peruano, apela al patriotismo. No me dice compra Electrolux porque es más barato, no me dice compra Electrolux porque tiene mejor calidad, no me dice compra Electrolux porque su producto satisface sus necesidades. No, te dicen compra Electrolux porque es peruano, apelas al patriotismo. O también, por ejemplo, propagandas estacionales, Día de los Enamorados, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Compra a tu pareja, demuestra el amor, compra a tu mamá, compra a tu papá, compra a todos. Apelan en este caso al afecto de la persona para que compre un producto determinado. También podemos apelar a la cantidad, ¿no? Por ejemplo, digamos, Harry Potter es la mejor novela del siglo XX porque así lo determinó una encuesta online donde 5.8 millones de 5.9 millones votaron a favor de dicha novela. El apelar a la cantidad no es garantía de nada. Ahí en el fondo Barbadillo hay varios expresidentes presos. Todos ellos llegaron al poder por mayoría, porque en el Perú tú no puedes ser presidente si la mayoría no vota por ti, sea en primera o en segunda vuelta. ¿Y cómo han terminado? O sea, nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos. Cada 4 años decimos, el Perú clasifica al Mundial. Clasificó a Rusia 2018, pero no clasificó a Qatar, ni tampoco ha clasificado a Canadá, Estados Unidos, México. Ad verecundia es apelación inapropiada a la autoridad. Yo puedo citar una autoridad en teología para fundamentar una opinión teológica. Puedo citar una autoridad en física para fundamentar una opinión física, pero yo no puedo citar una autoridad física para una opinión antropológica. Yo puedo decir, por ejemplo, no, las costumbres son relativas, lo bueno y lo malo es relativo. Cada cultura tiene su propio bien y su propio mal. Así lo ha demostrado Einstein en su teoría de la relatividad. El divorcio civil debe ser prohibido, porque así lo ha dicho el Papa León. Un momentito, Einstein es físico, no es antropólogo. Papa León es teólogo, no es jurista, ¿no? Entonces ahí confundimos la autoridad. O sea, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos.
Si es un tema teológico, cita al Papa, pues. Si es un tema físico, cita a Einstein. Pero si es un tema jurídico, no puedes citar al Papa, cita a un jurisconsulto. Si es un tema antropológico, no cites pues a Einstein, cita a un antropólogo, un sociólogo, y hasta un filósofo, puede ser, ¿no? Correcto. Bien. Tenemos la falacia de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad surgen por una mala formulación. O sea, la formulación está mal hecha. Por ejemplo, equívoco, ¿ya? Equívoco. Ya, equívoco. Todo lo consumado está acabado. Vargas Llosa es un novelista consumado. Conclusión, Vargas Llosa está acabado como novelista. Hay un equívoco en el significado de consumado. Confundo el significado 1 de consumado como en ruinas con el significado 2 de consumado como experto. Anfibología. Estoy por la calle, me encuentro con mi amigo Pugberto y mi amigo me dice, hola, ¿cómo es el perro de tu hermano? No sé pues, si está insultando a mi hermano llamándolo perro o está preguntando por la mascota propiedad de mi hermano. ¿Cierto? Énfasis. Énfasis es cuando yo resalto lo que me conviene y oculto lo que no me conviene. ¿Ya? Por ejemplo, decimos, ¿no? Todas las pizzas 2x1 en Papa John's. ¿Ya? Entonces yo voy y me pido pues una pizza de 40 soles y me pido pues una pizza de 30 soles, ¿no? Entonces yo digo, bueno, 40 más 30 es 70, 70 entre 2 es 35, ¿no? Voy a caja, señor, son 40 soles. Oye, pero no están 2x1, mira, pues una me cuesta 40, otra me cuesta 30, son 70, entre 2 35. No, señor, 2x1, pues usted mira acá, con su lupa de aumento 50, en el asterisco bien chiquito que está así doblado, dice, se paga la de mayor precio. Ah, ya, o sea, tú resaltas lo que te conviene y no resaltas lo que no te conviene. Claro, caso típico, publicidad. Pues. Titular de periódico, ¿no? Titular de periódico. Dice, ¿ya? Pones un caso, ¿no? Pones un caso, ¿ya? Superman llega al Perú. ¿Qué? Después, hasta que pasa la página 80, pues, ahí, el actor fulano de tal, que interpreta a Superman en su última película, ha llegado al Perú para conocer a Machu Picchu. Ya te cambió, pues. ¿Cierto? O, por ejemplo, dice, ¿no? Porky renuncia, dice. Oye, pero el gordo no quería ser presidente. ¿Cómo que renuncia? Dice, no, Porky renuncia al directorio de Hoteles Belmont por ser incompatible con su candidatura presidencial. Ah, ya. Y la paradoja es un razonamiento contradictorio. Por ejemplo, todos los cretenses son mentirosos. Epiménides es un cretense. Por lo tanto, si Epiménides miente, dice la verdad, y si Epiménides dice la verdad, miente. O yo les digo directamente, miento. Yo les digo miento. Ya. Si mi frase miento es verdadera, yo digo la verdad, porque miento. Pero si miento, no estoy diciendo la verdad. Entonces no se entiende. Ya, esa es la paradoja. Son razonamientos contradictorios, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a ver cómo nos va acá con ese tema de lógica. ¿Ya? A ver. Ya está. Luis lee un anuncio. Solo por hoy 20 más 20% de descuento. Ingresa a la tienda y al momento de pagar se dan cuenta que le están descontando solo un 36% y no un 40%. ¿Por qué pasa eso? Tú vas y quieres comprar un polo de 100 soles. Ya. El 20% de 100 es 20. Pues. Ya. Entonces, 100 menos 20 es 80. Sobre ese nuevo precio de 80, le sacamos el 20%, que es 16. Entonces, 20 más 20% no es 40%, sino 36%. Pero claro, ¿por qué no dicen de frente 36% y por qué dicen de manera engañosa 20 más 20%? Porque es una falacia. ¿Qué falacia es ahí? ¿De énfasis? Énfasis, muy bien, excelente. Falacia de énfasis, porque enfatizo lo que me conviene y no enfatizo lo que no me conviene. Muy bien. La frase se vende esposa es un caso de falacia de... Equívoco. Antibiología. No, anfibología. Equívoco sería si uso el mismo término en dos sentidos diferentes. Pero acá el término esposo o esposa lo uso de manera anfibológica, porque puede ser esposa de la mujer que está casada conmigo
o puede ser esposa de ese objeto que le ponen uno en la mano para que no se escape, como la famosa foto de Maduro en el helicóptero. Entonces, se vende esposa, se puede entender por lo menos en dos sentidos. Que alguien está vendiendo a su esposa o que alguien tiene un objeto llamado esposa, que es lo que usan los policías, los militares cuando uno lo chapan, y eso se está vendiendo. Es un caso de anfibología. Bien, con respecto a este punto, estimados estudiantes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Desean alguna aclaración? Profesor, en los comentarios hay dos preguntas. ¿Perdón? En los comentarios, dos compañeras hicieron dos preguntas. Ah, ya, lo que pasa es que como le dije, cuando estoy con pantalla compartida no veo los comentarios. Por eso prefiero que me digan de frente. A ver, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cómo diferencio equívoco y anfibología? Es muy sencillo. En equívoco, un mismo término aparece dos veces, pero cada vez que aparece tiene un significado distinto. Por ejemplo, todo lo consumado está acabado. Vargas Llosa es un novelista consumado. Vargas Llosa está acabado como escritor. Aparece dos veces el término consumado. La primera vez, todo lo consumado está acabado. Consumado se entiende como ruinoso. La segunda vez, Vargas Llosa es un escritor consumado. Consumado se entiende como experto. Entonces yo equivoco los términos y llego a conclusiones extrañas. En equívoco siempre aparece una misma palabra dos veces con dos significados diferentes. Y yo me equivoco y confundo esos significados. En anfibología aparece una sola vez y su significado es abierto, indeterminado. Por ejemplo, ¿cómo está el perro de tu hermano? Puede ser que a mi hermano le están insultando, le están diciendo perro, o puede ser que están preguntando por la mascota propiedad de mi hermano. Pero así como está la frase, ¿cómo está el perro de tu hermano? Es anfibológico. No sé qué interpretación es la correcta. No sé si está claro. ¿Sí? Bien. Ad hominem ofensivo y circunstancial es bien sencillo. Ad hominem ofensivo cuando yo te ofendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? No le hagan caso a ese señor estuvo preso por estafa, es un mentiroso profesional. ¿Qué le van a creer? Hágame caso a mí que no tengo antecedentes penales. Yo he ofendido a esa persona. En cambio, circunstancial, decimos, ¿no? El tío Pucberto me ha dicho que no beba, pero él ha sido alcohólico, entonces no lo voy a creer. La circunstancia. Esa es la diferencia. Siempre en ofensivo, como el nombre se dice, yo ofendo a la persona, ataco a la persona. ¿Tú qué vas a saber si no sabes ni leer? Ese es ad hominem ofensivo, ¿no? Pero digo, pero ¿tú por qué me estás diciendo a mí cómo hacer las cosas si tú has jalado ese curso 3 veces? Si pues circunstancialmente jaló el curso 3 veces. Piñaco. Entonces, en el ad hominem ofensivo yo ataco a la persona. Ad hominem circunstancial me aprovecho de una circunstancia que es desventajosa para la persona. Muy bien, entonces continuamos. Siguiente punto. Profesor, Dime. ¿podría repetir las claves de la filosofía latinoamericana, las dos preguntas? Sino que Sí, se me claro. apaga el celular y no pude escuchar. Ujú. A ver. Latinoamericano. Ya. Acá está. Ahí ve. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Pasamos entonces ahora sí a la siguiente. Teoría de la argumentación. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento donde yo presento una conclusión y un apoyo que se llaman premisas. ¿Ya? Entonces, la teoría de la argumentación es estudiar los argumentos. Los argumentos son razonamientos donde hay una o más premisas y una conclusión. Se comenzó a estudiar a partir de 1950 con el desarrollo de la cibernética. ¿Ok? Hay razonamientos formales que aplican reglas de inferencia que no lo pides prospecto. Hay razonamientos, digamos, materiales que aplican temas de contenido y hay razonamientos pragmáticos. Estos dos últimos son los que vamos a estudiar, que lo pides prospecto. Entonces, hay argumentos que son de tipo deductivo. Un argumento deductivo, la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Por ejemplo, si 1 más 1 es igual a 2 y
4 menos 2 es igual a 2, se concluye que 1 más 1 es igual a 4 menos 2. La conclusión es necesaria. ¿Ok? Es un argumento deductivo. Argumento inductivo es cuando el razonamiento es probable y se basa no en principios generales o leyes, sino en hechos observables. Por ejemplo, decimos, ¿no? Este trozo de metal, que es hierro, se dilata con el calor. Este trozo de metal, que es níquel, se dilata con el calor. Este trozo de plomo, que es metal, se dilata con el calor. Conclusión, todos los metales se dilatan con el calor. Esta conclusión es probable porque yo me puedo dar con la sorpresa de que existe un metal que no se dilate con el calor. Y existe, se llama titanio. Entonces, siempre que yo tengo un principio general y en base a este principio general infiero necesariamente una consecuencia, necesariamente la consecuencia es un razonamiento inductivo, perdón, deductivo. En cambio, si yo parto de observaciones particulares y llego a una conclusión altamente probable, pero que siempre puede admitir excepciones, es un razonamiento inductivo. ¿Ok? Esto nos lleva a un tipo de razonamiento especial que se llama entimema. El entimema es un razonamiento donde hay una premisa implícita. Por ejemplo, yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal. La premisa implícita que falta es Sócrates es hombre. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, Luis es impuntual porque es informal. Ya. Ahí la premisa que falta es todos los informales son impuntuales. Entonces, siempre que tengo un razonamiento donde hay una premisa implícita, o sea, falta una premisa explícita, es un entimema. Una inferencia, como hemos visto, es una conexión, es una deducción, ¿no? Una refutación es cuando se da un contraejemplo contrario. Por ejemplo, yo digo, todos los metales se dilatan con el calor, ¿ya? Pero de pronto yo traigo un metal que es titanio que no se dilata con el calor. Es una refutación. En cambio, un contraargumento es oponer a un argumento opuesto. Esto ustedes lo han trabajado en habilidad verbal. Son los famosos textos dialécticos. Todos los textos dialécticos son contraargumentación. A una opinión a favor de un tema se le opone una opinión contraria. ¿Ok? A ver, vamos a ver ejercicios. A ver, ya está. A ver. El sol había salido todas las mañanas desde que tengo memoria. Recuerdo haber visto reportajes sobre civilizaciones antiguas que se basaban en la certeza de que tras la noche la luz regresaría para calentar la tierra. Nunca en toda la historia documentada ni en mi propia vivencia se ha registrado un periodo en que la tierra haya dejado de rotar para presentar la salida del astro rey. Por lo tanto, no tengo motivo alguno para dudar de que mañana, cuando mire hacia el este, el sol volverá a aparecer. Este es un caso de razonamiento. ¿De qué tipo? Deductivo, entimema, inductivo, premisa o conclusión. Inductivo. Inductivo, claro, porque es altamente probable, pero no necesario. Puede haber una crisis cósmica y el sol desaparece. Efectivamente, es inductivo. Es altamente probable, muy probable. Yo diría que es 99.99% probable, pero no es necesario. Caso 2. Es como que yo diga, ¿no? Siempre que tomo esta combi, llego a mi casa. Subiré esta combi y llegaré a mi casa. Pero soy tan piña que es combi pirata chora. Me cogotean y me roban. Piña, pues. Mi razonamiento fue inductivo. Por eso que podía fallar. Claro, en 1% de los casos fallaba. Justo subir la combi, que era la excepción. Pues. Ahí está. Caso 2. A ver, el reglamento de la liga es claro e inquebrantable. Esto se ve sobre todo pues, en fútbol, ¿no? Cualquier jugador que acumuló 5 tarjetas amarillas a lo largo de la temporada queda automáticamente suspendido para el partido siguiente. Revisando la hoja de incidencia del encuentro, se confirmó la cuenta. Por consiguiente, dado el estricto cumplimiento del estatuto deportivo, no puede haber duda de que nuestro delantero estrella no lo veremos en la alineación del juego de Copa de la próxima semana. Este es un caso de tipo de razonamiento Deductivo. deductivo, porque pasamos en una ley general. Entonces, la ley general se aplica sin excepciones, pues se aplica necesariamente, nos guste o no nos guste. Bien, con relación a este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien,
Los siguientes puntos es teoría de conocimiento y teoría de la ciencia. Como los dos temas están relacionados, voy a exponer todo junto, ¿ok? Haciendo los ejercicios respectivos, y luego hago una pequeña pausa si es que estuvieran dudas. Como son temas relacionados, mejor los expongo todos juntos, haciendo pues los ejercicios respectivos para que no haya ninguna dificultad, ¿no? Bien, a ver, un ratito. Ya está. Ok. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento o teoría del conocimiento, llamada también gnoseología, proviene de dos voces griegas. Gnosis, que es conocimiento, y logos, teoría. Entonces, la gnoseología es el estudio del conocimiento humano o la teoría del conocimiento. El conocimiento, tradicionalmente, se dice que es una representación adecuada de las cosas por parte del ser humano. Si yo digo, esto de acá es un lapicero, es una representación adecuada. Si yo digo, esto de acá es pitufo filósofo, no es adecuada. En cambio, si yo digo, este de acá es pitufo filósofo, sí es adecuada, ¿no? Yo digo, esto es un torito de Pucará, sí es adecuado. Entonces, cuando mi representación es adecuada, se dice que hay conocimiento. Cuando mi representación no es adecuada, se dice que no hay conocimiento. Correcto. En el conocimiento hay tres aspectos. El sujeto, que se representa mentalmente el objeto, que puede ser reconocido o representado, y la representación que tiene el sujeto. O sea, yo me represento este objeto. Ah, digo ya, en mi representación, esto es un pajarito. No, no es conocimiento, porque mi representación no coincide con la realidad. En la realidad, esto se llama lapicero. En cambio, si yo digo, esto es un lapicero, acá sí hay conocimiento, porque mi representación sí coincide con la realidad. Entonces, el conocimiento es, digamos, la representación adecuada mentalmente de las entidades, ¿ok? Ahora, ¿es posible llegar al conocimiento? ¿Es posible conocer la verdad? Depende. Para el dogmatismo sí es posible. Por ejemplo, el racionalismo dice que sí es posible. El conocimiento es aquello que es claro y distinto a la razón. Para el empirismo de Locke también es posible. El escepticismo dice no, solamente hay aproximaciones a la verdad. Hay probabilidad, hay altamente probable, poco probable, pero el conocimiento pleno no es una realidad, sino un ideal. Y eso nos lleva al llamado criticismo o filosofía crítica de Kant. Kant dice, bueno, en realidad podemos conocer parcialmente la realidad porque conocemos el fenómeno, pero no conocemos la realidad en sí o noumeno. El fenómeno es el sentido de la realidad reconstruida por nuestra razón a través de nuestras experiencias. Entonces tenemos tres posturas: dogmatismo sí, escepticismo no, criticismo en parte sí, en parte no. ¿Dónde se origina el saber? Supongamos que tiene razón el dogmatismo o el criticismo, ¿ya? No el escepticismo. Entonces, ¿dónde se origina el saber? Según el racionalismo, en la intuición racional. Según el empirismo, en la experiencia sensorial, ¿no? ¿Qué decía Descartes? Solamente es verdadero aquello que aparece de manera clara y distinta a mi razón. ¿Qué decía el empirismo de Locke? La mente es una tabla en blanco o tabla rasa sobre la cual escribe la experiencia. ¿Qué decía el empirismo de Hume? Nada hay en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. ¿Y qué dice el apriorismo o criticismo kantiano? Tenemos nosotros ciertas categorías, o sea, como un chip previo a la experiencia, que son las categorías del entendimiento, y cuando llega la experiencia nosotros la vamos acomodando. Es algo así como un programa de computadora que está vacío, y conforme nosotros ingresamos la data, si son imágenes, van a PowerPoint, si es texto van a Word, si es número, fórmulas van a Excel, ¿no? Ya es lo mismo. Entonces, a priorísticamente ya lo vamos acomodando, pero el contenido sí depende de la experiencia. Entonces, según el racionalismo, es la razón; según el empirismo, es la experiencia; según el apriorismo, llamado también criticismo kantiano, es experiencia más razón. Ok. Ahora, el conocimiento, como les dije, es una creencia verdadera y justificada. Es una representación verdadera. Si yo digo, este es un lapicero, es verdad porque mi representación coincide con este objeto. Entonces, el conocimiento tiene que ver con la verdad. El conocimiento es una representación verdadera. Por eso muchos dicen que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Entonces, existen diferentes teorías de la verdad. Existen algo de 22 teorías, ¿no? En la especialidad de filosofía hay un curso que se llama Teorías de la Verdad. Durante un semestre académico, 16 semanas, se estudian diferentes teorías acerca de lo que es la verdad. De manera breve,
La teoría correspondentista de la verdad, ¿qué dice? La verdad es la adecuación del intelecto a la realidad. Entonces, para que algo sea verdadero, mi representación mental debe concordar con la realidad. Lo que yo pienso y lo pensado. Si yo pienso en un resaltador, tiene que coincidir con esto, pues. Yo no puedo pensar en un resaltador y tener en mente esto, pues, porque esto es tajador, no coincide. Entonces, digamos que el conocimiento es la adecuación del intelecto a la realidad. La verdad como coherencia nos dice que no tiene que haber contradicción. La verdad no es contradicción dentro de un sistema de enunciados. Normalmente las verdades lógicas y matemáticas son verdades coherencias, ¿no? Las igualdades en las ecuaciones, las deducciones en la lógica. La verdad como evidencia, eso es lo mismo con el racionalismo cartesiano, ¿no? Lo verdadero es lo evidente, lo claro es distinto a tener razón. La verdad pragmática, la verdad es lo útil. Por ejemplo, ¿por qué es verdad que hoy es sábado? Me he conectado online al seminario de los sábados a las 3 y estaba el profesor de los sábados. Yo me conecté a las 3, estaba el profesor que me antecedió en clases, estaban ustedes. Entonces, mi creencia de que es sábado hoy es verdadera porque me fue útil. En cambio, si yo mañana domingo creo que es sábado y me conecto a las 3, no va a haber nadie, pues. Por eso que mi creencia es falsa. La verdad como consenso asume que la verdad es un acuerdo comunitario, ¿no? Entonces, esto se aplica sobre todo para verdades políticas, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo en qué vamos a considerar que es correcto o que es incorrecto. Y finalmente el subjetivismo dice que cada quien tiene su verdad, ¿no? Quienes emplean esta idea son, por ejemplo, Magali Medina. Ahorita viene tal futbolista a contar su verdad, dice, ¿no? O Beto Ortiz, ¿no? El valor de la verdad. Es la versión de la persona, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a avanzar, a ver, vamos a hacer unos ejercicios con respecto a la teoría del conocimiento, ¿ya? A ver. En una conversación común, Fernando refiere conocer a su esposa desde hace 15 años, por lo cual considera que ya conoce a fondo y a la perfección su carácter. Un amigo de Fernando, llamado Joaquín, al escuchar esto, sostiene que no es posible conocer algo tal cual es, sino solo lo que se muestra, su apariencia. De acuerdo con la posibilidad de conocimiento, la postura de Joaquín es compatible con la teoría correspondencista de la verdad, reflexión del empirismo humeano, posición del racionalismo cartesiano, propuesta de idealismo hegeliano, síntesis del criticismo kantiano. ¿Quién hablaba del fenómeno y el noumeno y que solo podíamos conocer el fenómeno? Immanuel Kant. La E, Kant, efectivamente. Respuesta E. La única verdad acá, dice un empresario, es que la publicidad y el marketing venda, porque si no, nuestras ganancias no serán las esperadas. Esta concepción de la verdad sería, busca la verdad como lo útil, como lo que sirve. ¿Cuál sería? Pragmatismo, la D. Pragmático. Muy bien, pragmatista. Efectivamente, es una concepción pragmatista la verdad. La respuesta D. ¿Ok? Después tenemos, bueno, ahora vamos a pasar, como le dije, vamos a juntar nosología con epistemología porque son similares. Después contesto preguntas si tuvieran dudas. Epistemología o filosofía de la ciencia. ¿De dónde viene la epistemología? Viene de dos términos, episteme igual conocimiento y ciencia igual, y logos igual teoría o estudio. Así que la epistemología es la teoría de la ciencia o el conocimiento científico, ¿correcto? La nociología, como hemos visto, trata de conocimiento en general. De epistemología es un área más especializada que solamente de conocimiento científico. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento ordenado de manera sistemática acerca de la realidad. Es falible, se puede equivocar y es perfectible. Se corrige constantemente. Y el conocimiento científico se produce o se obtiene a través de la aplicación rigurosa del llamado método científico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Son 4. Describir, es decir, presenta las características generales, comunes y necesarias de un fenómeno. Explicar, nos dice las causas de ese fenómeno. Predecir, conociendo las causas de algo, yo puedo anticiparme a que algo va a ocurrir o algo no va a ocurrir. Y aplicar, yo puedo resolver problemas prácticos. Ya la aplicación se dice que no es ciencia pura
sino ciencia aplicada o tecnología. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Por su objetivo. ¿Qué es lo que busca la ciencia? Conocer la verdad, pura o teórica. Resolver problemas prácticos, aplicada o tecnológica. Ciencia pura, física, química, biología. Ciencia aplicada, genética, ingeniería civil, ingeniería informática. Por su objeto. ¿Cuál es el objeto de estudio? Formas o estructuras, ciencias formales, matemática y lógica. Hechos, ciencias fácticas. Pueden ser el mundo natural no humano, son ciencias naturales, física, química, biología, o puede ser el mundo social humano, psicología, sociología, economía. ¿Correcto? Bien. Y este conocimiento es a través del método científico. El método científico tiene 4 grandes pasos. Primero, problema. Pregunta que expresa una dificultad sin solución conocida. Es decir, surge una dificultad, no se sabe cuál es su solución. Ese es el problema. Hipótesis es, luego de pensar en la dificultad, yo propongo una supuesta solución. La contrastación es que esta supuesta solución la comparo con los hechos y finalmente analizo los hechos. Si los hechos son positivos, se confirma mi hipótesis, se soluciona el problema, se ha creado un nuevo conocimiento. Si los hechos son negativos, se refuta mi hipótesis, no se soluciona el problema, continúa abierta la investigación científica. Algunos como Karl Popper sostiene que una teoría es científica solo si es falsable. O sea, existe la posibilidad de refutarla. Si una teoría no es posible ser refutada, no es científica. Si una teoría es potencialmente refutable, entonces es científica. Y Thomas Kuhn dice que la ciencia progresa a través de revoluciones, no progresa de manera lineal, no es que los científicos primeros hayan colocado las bases y los últimos la cabeza, no. Esto nos lleva al problema de la demarcación. ¿Qué distingue la ciencia de la no ciencia? El verificacionismo positivista dice, el conocimiento científico es empíricamente verificable. Pero Popper dice, no, porque miles de verificaciones no hace que yo esté seguro de la verdad de algo. En cambio, una sola refutación mediante un ejemplo contrario o contraejemplo hace que esté seguro de su verdad, de su falsedad. Por lo tanto, para Popper, más bien, lo que determina una ciencia es que sea potencialmente falsable. Mientras no se la refute, se la considera como si fuera verdadera. Y entonces, como habíamos visto, en el caso de Kuhn, dice que la ciencia progresa a través de revoluciones y pasa del siguiente modo. Antes que aparezca una ciencia, cada científico tiene su propio método, su propia manera de resolver las cosas, hasta que uno de ellos tiene más éxito que los demás. Entonces surge un único paradigma que se impone a los demás. Y aparece la ciencia normal, cuya actividad principal es resolver problemas. Con el tiempo van apareciendo problemas que no pueden ser solucionados, se llaman anomalías. Con el tiempo crecen las anomalías y la gente deja de confiar en el viejo paradigma y surge la ciencia extraordinaria. Cada quien se dispara por su cuenta hasta que uno tiene más éxito que los demás, será una revolución científica y aparece un nuevo paradigma y una nueva ciencia normal. Por eso que el progreso no es lineal, sino a través de cortes o a través de revoluciones. Y eso nos lleva a la clasificación de las ciencias por su utilidad. Hay ciencia dura, física, química, biología, matemática pura, ciencia blanda, las ciencias sociales. Las ciencias naturales y formales son ciencias duras. Las ciencias sociales, historia, sociología, son ciencias blandas, antropología. La tecnología dura es la aplicación de la ciencia dura. Por ejemplo, ingeniería genética, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, medicina. Y tecnología blanda es la aplicación de las ciencias sociales. Por ejemplo, psicología organizacional, sociología del trabajo, etc. Ok, entonces, vamos a ver acá preguntas. ¿Ya? Ok, a ver. Epistemología o filosofía de la ciencia. A ver, Luis Pasteur se sorprendió que en un estudio con muestras cultivadas en laboratorio, las bacterias no crecían en una zona donde crecía un hongo. Y sorprendido, quiso investigar la causa. ¿Este caso a qué pertenece? ¿Problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos o marco teórico? Problema. Problema, muy bien, claro, es una dificultad que surge para la cual no tengo respuesta. El hombre emplea el conocimiento derivado de la ciencia para desarrollar tecnologías
mejorar la calidad de vida y en general resolver problemas prácticos. De esta manera han desarrollado métodos para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, desalinizar el mar para hacer potable el agua salada del océano, tener luz eléctrica en casa, entre otros. Por eso, considerando las funciones de la ciencia, podemos afirmar que la ciencia La C. La C. aplica conocimiento para solucionar problemas. Claro, la C. A ver. Siguiente pregunta. En la actualidad, muchos científicos mantienen en pie la idea de que para que algo sea considerado como significativo, debe ser empíricamente demostrado, o mejor dicho, poder ser captado a través de los sentidos. A lo largo de los años, ha habido varias corrientes que se podrían considerar como partidarias de este criterio de demarcación científica, las cuales sostienen que solo los enunciados, hipótesis o teorías que son empíricamente verificables son cognitivamente significativos. Es decir, si algo no se puede demostrar por medio de los sentidos, de la experiencia física o de la percepción, es rechazado, no es científico. ¿Cuál sería? La C. Hay científicos que Hay son científicos que son verificacionistas. verificacionistas. Efectivamente, la respuesta es la C. Bien, pasamos a nuestro último tema, antropología filosófica. Según el creacionismo, el origen del hombre es la divinidad. Según el naturalismo evolucionista, es el tiempo y el azar. San Agustín es un exponente del creacionismo y Charles Darwin un exponente del naturalismo. El racionalismo sostiene que lo básico en el ser humano es la razón. Max Scheler dice que el Homo faber, el ser humano, es trabajo y creación. Y Ernst Cassirer dice que el ser humano es un animal simbólico porque se basa en signos, se basa en lenguaje, se basa mucho en simbolismo. Respecto al sentido de la vida, el nihilismo dice que no tiene sentido y el existencialismo dice que la existencia precede la esencia y por lo tanto uno debe construir su propio sentido de la vida. Lo que nos lleva entonces a nuestras preguntas finales. ¿Qué postura filosófica sería la siguiente? Imagina que terminas el colegio y no tienes ni idea de qué hacer con tu vida. Tienes amigos que ya saben que van a ser abogados, otros que van a ser ingenieros y parecen tener un camino fijo, pero tú sientes que no hay un manual de lo que se supone que debe ser. Sientes que es como si hubieras llegado a hacer una hoja en blanco y te dieras cuenta de que a diferencia de un auto que fue construido para ser instrumento de transporte, tú no fuiste hecho con un propósito preinstalado. Eres libre de ser lo que decidas ser dentro de tus posibilidades. La Nihilismo. existencia precede, no, la existencia precede la esencia. Existencialismo. Nihilismo es que nada vale la pena, mejor nos suicidamos. Existencialismo. Yo puedo ser lo que yo quiera dentro de mis posibilidades. Obviamente no puedo volar como pajarito. ¿Qué postura antropológica sería la siguiente? Imagina que estás viendo la noticia de la televisión, los posts y videos de las redes sociales y te percatas que toda la gente está obsesionada con encontrar un sentido a la vida, al gran amor o al trabajo soñado. En ese momento te das cuenta de que dentro de 100 o 150 años tu esfuerzo no va a importar, tu éxito no va a quedar registrado y tus preocupaciones son irrelevantes en el gran esquema del universo. Tú y todos los padres están vivos y se afanan por el éxito y estarán muertos. No hay un propósito divino, no hay una verdad objetiva esperando ser descubierta. Nada hay. Nihilismo. Nada es importante, nada hay, así es, todo da lo mismo, porque al final de polvo venimos y a polvo vamos. Bien, señores estudiantes, hasta aquí el repaso, tenemos tiempo para un par de preguntas más, no sé si alguien tiene alguna duda. Bien, les agradezco entonces, siendo las 5 en punto, estamos terminando puntualmente entonces esta sesión. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien, mucha suerte para el examen de mañana. Hasta luego, gracias.